Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por contar con nosotros para estos 10 minutos, donde el objetivo fundamental es presentarles muy brevemente el trabajo que tenemos por delante, el consorcio al que yo represento, que es un consorcio formado por IDRIA, compañía española, y por CEMARIN, que es un consorcio de universidades colombianas y alemanas. Hemos sido pues, los adjudicatarios y los encargados desde hace poco más no llega un mes, de empezar el trabajo de la elaboración de la Política Nacional de Océanos de Panamá, incluida su estrategia y su plan de acción. Como les digo, el objetivo de la propuesta y de la charla es presentarles cuál es más o menos nuestro esquema de trabajo, qué es lo que vamos a hacer a lo largo de estos meses, que van pues, prácticamente desde principios de este mes de octubre hasta el mes de junio del próximo año, pues cuáles son un poco los pasos en líneas gruesas que se van a desarrollar. Por lo tanto, siguiente, por favor. Bien, bueno, hay dos elementos claves que no son elementos que directamente nosotros manejemos, vienen dados de lo que ha sido la propuesta que desde la oficina del PNUD se ha planteado y se ha puesto encima de la mesa. Comentar brevemente cuál es la visión y misión un poco de esta política nacional de océanos, desde el punto de vista de la visión, de ese horizonte al que nos gustaría dirigirnos como país. Pues bueno, se plantea que Panamá pues, sea un modelo a nivel latinoamericano, centroamericano, caribeño, donde se trabaje evidentemente en proteger, conservar y valorar todos esos recursos, esa multiplicidad de recursos marinos y costeros, que obviamente tienen una influencia clara sobre todo lo que tiene que ver con la vida y el desarrollo sostenible e inclusivo un poco de todo lo que es la ciudadanía panameña, obviamente a través de una política que, como verán, se basa en 4 pilares de gestión, 4 ejes, que como les digo, no es una decisión tampoco nuestra, es una decisión que viene un poco ya de los lineamientos iniciales del proyecto, y sobre todo que pueda ser implementada, que sea realista, que sea implementada y que con éxito se base también en una serie de protocolos, de herramientas y de indicadores de medición que garanticen al final pues un correcto manejo pues, de lo que son los océanos y mares a nivel de país, ¿no? Siguiente, por favor. A nivel de misión, que es un poco el término que complementa esa mirada más de futuro, el objetivo de la Política Nacional de Océanos ahora mismo es dotar al Estado de una política responsable y articulada, de dotar de una política que se pueda usar, que pueda permitir que gestionemos mejor los recursos y los ecosistemas, que se base en una serie de elementos clave como son el manejo de datos correctos, de datos trabajados a través de diferentes actores que están trabajando y desarrollando iniciativas en el ambiente marino costero, y por lo tanto que también marque un poco la línea de futuro para el desarrollo de determinados aspectos de infraestructura que sí que se puede implementar y que vaya alineada y que sea complementaria con otro tipo de acciones en el medio, ¿no? No hay que olvidar que Panamá tiene el lujo de ser uno de los países está bañado por 2 océanos y que por lo tanto su integración tanto de uno como en otro con ese canal de Panamá, que todos sabemos lo que le aporta al país, pues es clave para el enfoque un poco del trabajo. Siguiente, por favor. El enfoque integral que tiene la Política Nacional de Océanos es un enfoque basado como en 3 ejes, ¿no? Un eje de diagnóstico, un eje de participación y consultas, este eje es clave, es uno de los elementos en donde estamos tratando de ser lo más detallistas posibles en el manejo y gestión de esta participación, y luego un proceso, como bien queda, de diseño y de planificación, es decir, tenemos que elaborar, tenemos que redactar cosas y tenemos todavía que todos esos elementos que se vayan diseñando y planificando pues puedan pasar por el tamiz de los actores y por el tamiz de la Comisión de Evaluación de esta Política Nacional de Océanos, que digamos que está trabajando codo a codo con nosotros, piel con piel, para intentar que las cosas vayan lo mejor posible en una situación como la que vivimos actual de esta pandemia que nos tiene un poco locos a todos, ¿no? Siguiente, por favor. A nivel de diagnóstico, pues básicamente sí que me gustaría dejar claro que la política, que el trabajo que nosotros enfrentamos no es un trabajo que vaya a enfrentar determinados o que vaya a estudiar fuentes primarias. No vamos a generar datos primarios. El objetivo fundamental del diagnóstico es la consolidación de una gran base de datos de información existente,
de una gran base de datos, de documentos, papers, investigaciones, proyectos que ya se han hecho, muchos de ellos actuales y muy necesarios y muy relevantes van a ser presentados en la jornada aquí durante el evento, y por lo tanto sí que vamos a trabajar en hacer un diagnóstico de todo lo existente, centrándonos en un diagnóstico muy proactivo, es decir, vamos no tanto a ver lo que hay, no tanto vamos a hacer una fotografía de lo que existe, sino vamos a hacer una especie de fotografía en movimiento hacia adelante. Vamos a ver cuáles son fundamentalmente las potencialidades y vulnerabilidades que tenemos ahora mismo en el tejido, en la lámina de agua oceánica del país, vamos a intentar analizar cuáles pueden ser esos impactos y vamos a acabar haciendo bueno, un trabajo con algunas matrices DAFO, con algunas matrices PREN y con unos análisis de tendencias en donde intentaremos trabajar, como les digo, no tanto en simplemente una foto de lo que tenemos, sino en intentar que eso nos permita ya mostrar hacia dónde vamos, a cuál es el diagnóstico, pero un diagnóstico proactivo, un diagnóstico que ya vaya muy encaminado hacia la estrategia y el plan de acción. Siguiente, por favor. La fase de diseño y planificación, pues básicamente es la fase más creativa del proceso, ¿vale? Es una fase que va paralela a las otras dos. Van a ver que, digamos que hay una fase de consulta y una fase de diseño. La fase de diseño, digamos que es un trabajo casi continuo, de hecho ya estamos en él ahora mismo. El proyecto ahora mismo, para que se ubiquen, está en una fase de inicio del proceso de diagnóstico. Hemos entregado hace muy poquito el plan de trabajo, estamos a la espera de realizar algunas correcciones y actualizaciones convenientes que sean necesarias, y estamos metidos propiamente ya en la fase de diseño, perdón, ya en la fase de diagnóstico y ya iniciando algunos elementos de la fase de consulta pública. La fase de diseño y planificación todavía no ha empezado, ¿no? Uno de los elementos fundamentales, uno de los elementos fundamentales que tiene esta etapa es precisamente el de la construcción de las herramientas de planificación. Y aquí la PEM es donde empieza a jugar. Ya se ha dicho varias veces en lo que llevamos de presentaciones que la PEM es una herramienta que nos va a permitir para nosotros y desde nuestra perspectiva poder organizar y planificar la superficie marina con un enfoque muy ecosistémico y sobre todo también vincularla a una serie de elementos que finalmente nos permitan medir si implementamos una política. Es decir, la PEN la vamos a linkear de manera, vamos a ver de qué manera, porque todavía no lo tenemos resuelto, hay elementos que no están resueltos. Piensen que la PEN al final es una metodología, es un planteamiento muy teórico que al final debe de aterrizarse y debe de concretarse en cada uno de los territorios y de los lugares en donde uno trabaja, pero fundamentalmente por concluir esta diapositiva, la fase de diseño y planificación es la fase, digamos que su producto final es es la planificación nacional de océanos y la estrategia y plan de acción nacional, o sea, lo que sería el producto final. Siguiente, por favor. Paralelamente a esta fase de diseño, elaboraremos una serie, obviamente, pues haremos un esfuerzo bastante importante, que les digo, empieza ahora y prácticamente va a ser continuo hasta aproximadamente el mes de mayo, más o menos, donde haremos determinados elementos o determinadas herramientas también y actividades de carácter participativo. O sea, basamos el enfoque en tres elementos, en entrevistas semiestructuradas, en talleres sectoriales y en foros de consulta. En una diapositiva más adelante les voy a explicar un poco más con detalle esto. Adelante, por favor. Como les decía, bueno, a nivel de directrices para el diseño de la Política Nacional de Océanos, digamos que absorbemos dos cosas que intentamos integrar, lo que es la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una agenda que está encima de todos los países a nivel mundial, que ha sido felizmente adoptada por la mayoría de los países y que debe ser tenida muy en cuenta. Todo lo que planteemos debe estar muy linkeado a esta Agenda 2030 y esos objetivos. Por otro lado, la PEN, todo lo que vamos a hacer, esta PNO, va a estar muy vinculada a como les decía, esa planificación espacial marina. Siguiente, por favor. ¿Qué papel tiene la planificación espacial marina aquí? Pues precisamente el de ayudarnos con un trabajo muy georreferenciado y con un trabajo muy cartográfico, donde vamos a mezclar mucha cantidad de datos, y cuando digo mucha es mucha, ¿vale? Porque ustedes creo que saben de sobra que el medio marino y el medio costero es tremendamente
tremendamente multivariable. Entonces, las cosas se mueven, fluyen y interactúan de una manera que muchas veces es muy diferente a lo que es trabajar en un continente, en algo más continental y algo más estático, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, nosotros ya llevamos trabajando con todos los especialistas. Piensen que este proyecto tiene cerca de 30 especialistas dentro, de los cuales 6, 7 somos el equipo clave que está trabajando fundamentalmente, pero luego hay un equipo no clave y hay un panel de expertos de más de 15 especialistas que están trabajando en el tema, pues todos ellos, desde los expertos en logística, expertos en la economía, expertos en temas de biología marina y demás, todos aportan condicionantes y información cartográfica al proceso. Adelante, por favor, la siguiente. Les decía antes que hablábamos de 4 ejes temáticos. El planteamiento que desde el PNUD y desde el país se plantea es que la Política Nacional de Océanos esté vertebrada en 4 ejes temáticos: un eje de biodiversidad y recursos marinos, otro de gobernanza marítima y seguridad, otro de economía azul y desarrollo logístico y, por último, un eje de ciencia, tecnología e innovación. Siguiente, por favor. A nivel de los actores, pues que son claves en todo este proceso, pues prácticamente les diría que todos, ¿vale? Tienen un diagrama que básicamente hemos intentado reducir y sintetizar un poco esa información, pero básicamente todos, desde instituciones gubernamentales, colectivos de ciudadanos, representantes de sectores a nivel académico, a nivel de gobiernos locales, provinciales y comarcales, ONGs. Estamos hablando de que prácticamente todo el mundo tiene algo que decir en la toma de decisiones y en el planteamiento de una política nacional de océanos de futuro del país, y por lo tanto el intentar dar tiempo a todos y dar espacio para que podamos discutir y trabajar todo lo que tenemos que trabajar es clave. Por eso, siguiente, por favor. Por eso las herramientas de participación que planteamos, como les decía, son 3. Las entrevistas, que son entrevistas B2B, o sea, básicamente no tiene por qué ser de una persona a otra persona, son reuniones muy cortas, de aproximadamente 40-50 minutos, donde vamos a dirigirnos a hacer diferentes análisis con técnicos de referencia a nivel institucional y a nivel gubernamental, expertos nacionales y expertos regionales que nos puedan ayudar a facilitar un análisis de la situación y a intentar identificar cuáles son las líneas estratégicas que debería de trabajar la política nacional. Por otro lado, haremos talleres sectoriales, que son talleres, digamos, que trabajan más grupos o focus group de especialistas en áreas temáticas en concreto, donde ahí se trabajará un poco la definición de actuaciones y todo el desarrollo de la estrategia y el plan de acción. Y por último, en la fase última del proceso, haremos foros de consulta, que serán ya pues, actores vinculados más a determinados lugares. Todas estas herramientas de participación tienen un componente también geográfico, es decir, no tanto las entrevistas, pero sí los talleres y los foros se establecen y se subdividen de manera geográfica. La siguiente, por favor. Como verán, vamos a dividir el espacio en 4 áreas, en la zona occidental, central, metropolitana y oriental, donde tendremos en cuenta pues, diferentes provincias, invitaremos a diferentes zonas y, hipotéticamente, a día de hoy, tenemos previsto que se celebren en esos lugares. Como les digo, en principio, los talleres a celebrar y los foros se celebrarán tanto en uno como en otro de esos cuatro áreas regionales que planteamos para intentar hacer el esfuerzo. Por último, les muestro brevemente el cronograma. Siguiente, por favor. El cronograma sintético del proyecto para terminar. Como les dije, aproximadamente, ya ven, estamos pues, en la frontera entre octubre y noviembre. Hemos entregado el plan de trabajo. Estamos metidos en el producto 2, en la fase de diagnóstico. Este diagnóstico estimamos poderlo estar entregando antes de Navidad. La idea es esa, es tenerlo listo para antes de Navidad, que pueda ser presentado ya en formato borrador. Y siguiente, por favor, si puede volver a ir al siguiente. Van a ver que la fase de consulta prácticamente también empieza ahora, en noviembre, diciembre, donde hacemos una serie de trabajos, sobre todo vinculados a las entrevistas. En marzo haremos el trabajo vinculado a los talleres participativos y ya la fase final será en el mes de abril y mayo, que haremos todo el trabajo fundamentalmente de los foros de consulta, ¿no? Si puedo ir para atrás de nuevo, si es posible. La fase 3 de planificación, que aunque ven aquí no están temporalmente establecidas, arranca aproximadamente una vez que terminemos la fase de diagnóstico. Básicamente se compone de 2 meses, en donde la idea fundamental es trabajar en el borrador, en la elaboración de la política, en el diseño y la estructura de la política, su estrategia y plan de acción, que luego, siguiente, ya terminamos, sería
corregida y finalizada ya en el mes de mayo. Por mi parte, nada más. Simplemente, obviamente, a su disposición. Yo creo que con muchos de ustedes, con algunos ya hemos tenido la suerte de compartir algunas reuniones, con otros seguramente compartiremos reuniones a la brevedad. Es un proceso muy ilusionante, por lo menos para nuestro equipo, y también complicado. Nosotros tenemos bastante experiencia trabajando en planes de gestión costera y en planes similares a estos en otros países. Sabemos que es una pequeña aventura, que requiere mucha capacidad de empatía, que requiere mucha capacidad de hacer entender a diferentes grupos y de mezclar muchísimos intereses, pero sin duda creo que es una apuesta vital para el país, para identificarse y colocarse como un país de referencia en lo que tiene que ver con la gestión de mares y océanos. Por mi parte, muchísimas gracias.